Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de devocionales y estudios bíblicos. Y entonces hoy vamos a dar un chapuzón allí en Hebreos. Vamos a ver la introducción y el capítulo 1 en esta tarde. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios, bueno y misericordioso, delante de ti venimos, Padre Celestial, a pedir tu buena bendición, agradecerte, Señor, por tus grandes misericordias, porque tú nos hablas de maneras muy claras y nos dices que cuando tengamos techo, sustento y abrigo estemos contentos con eso. Porque nada hemos traído a este mundo y cuando nos vayamos de él, nada sacaremos de aquí, excepto nuestra decisión que hayamos tomado de ser o no ser siervos e hijos de Dios, o ser enemigos de Dios. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, la inteligencia y la sensatez para comprender que no hay un mejor lugar que bajo la sombra del Altísimo. Que seas tú, Señor, guiando nuestra vida, que sea tu divina presencia, Señor, orientándonos y dirigiéndonos, que cada día, Señor, sepamos buscarte, Señor, sepamos serte agradables, Señor, haciendo, Señor, todas aquellas cosas que tú, Señor, nos dejaste para que hagamos y obedezcamos conforme a tu voluntad, escritas en tu preciosa palabra, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias te damos, amado Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, por todas las cosas que haces por nosotros. Pedimos, amado Dios, y continuamos orando contra esta pandemia, contra este coronavirus, para que tengas misericordia de cada uno de tus hijos, Señor. Protégenos. Y aquellos, Señor, que han sido contagiados, Señor, dales las fuerzas, Señor, porque 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor le levantará. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es nuestro Dios, el Dios nuestro. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gracias te damos, amado Dios. Seguimos colocando en tus manos nuestros hermanos. Señor, oramos por nuestra hermana Tania, por nuestro hermano Daniel, Padre Santo. Oramos, Señor, por tu gran misericordia sobre la vida de todos tus hijos, oh Dios nuestro. Ponemos a nuestra hermana Marta, también colocamos a Sandra. Y te pedimos, amado Señor, de tu buena bendición sobre todos tus hijos, oh Dios nuestro. Derrama, Señor, de esa gracia abundante, poderosa y misericordiosa, y danos, amado Dios, esa seguridad de saber que tú eres nuestro Dios. A ti amamos, a ti honramos, a ti daremos cuenta. Y cuando vayamos a dar cuenta, Señor, escucharemos de ti esas preciosas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos, epístola de quién sabe quién, epístola para nosotros, epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. El libro de Hebreos ha sido un libro, es un libro maravilloso, es una epístola maravillosa, está llena de alimento sólido. Pero hay una gran controversia acerca de quién fue su autor. No hay una evidencia en el texto que nos diga quién es su autor, pero todo esto es completamente entendible debido a que hay varias posibilidades. Lo curioso es que las posibilidades que presentan es que haya sido fulano, mengano, perencejo, pero no hay una que se diga que fue alguien en sí, sino que las posibilidades apuntan a que hay algunos que dicen que sí fue el apóstol Pablo y otros que dicen que no fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el escritor casi de todo el Nuevo Testamento. Una de las cosas notables y es extraordinariamente maravillosas es que el libro de Hebreos está escrito en un lenguaje, en un griego culto, en un griego fluido, y además de eso manifiesta que su escritor tiene un conocimiento impresionante acerca de la ley y de las costumbres judías.
Y sabemos que Pablo era eso. Pablo era judío, dice dice hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. No solamente eso, él fue parte del gobierno de los gobernantes de Jerusalén. Él era una persona influyente y sin ofender, si alguien quiere contradecir y decir no, no fue Pablo, está bien. Lo más importante que nosotros y a la conclusión que debemos llegar es: Hebreos es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, listo. Y por eso es palabra de Dios. Sea Pablo, sea quien sea el que lo haya escrito, lo importante y lo más maravilloso es que es un libro que está en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, con un contenido impresionante y maravilloso, alimento sólido para aquellos que quieran disfrutar del alimento sólido. Algunos de los comentaristas hablan acerca de este libro de Hebreos de una manera muy especial, diciendo que desde Adán hasta Moisés hay 2500 años, desde Moisés hasta Malaquías hay 1100 años, y en esos periodos hay 3600 años en donde la revelación del Mesías fue muy parcial, fue muy escasa. Luego de eso le prosiguieron 400 años de silencio en donde no hubo nada, Dios no habló nada, pero después se abre el Nuevo Testamento con un tema, y es: el Hijo de Dios, el Mesías, nace. El Nuevo Testamento nos habla, nos revela maravillosamente acerca del Hijo de Dios y de la grandeza de las revelaciones y de las provisiones que vienen a través de la gracia maravillosa de Dios a través de su Hijo, para todo aquel que crea. Tenemos algunas cosas en las cuales este libro es muy claro y nos viene a enseñar, porque desafortunadamente cometer errores es, digamos, la facilidad de nosotros. Cometemos errores con mucha facilidad y equivocarnos también es otra facilidad que tenemos. Aquí el escritor de Hebreos viene a corregir ciertos errores que están impresos en la palabra, pero que muchas veces no los queremos entender. Esos errores son errores interpretativos en los cuales algunos cristianos han dicho que la vid verdadera es la iglesia tradicional, lo cual es falso. Hasta en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Y hay otros que dicen, bueno, entonces la iglesia cristiana, la iglesia de la gracia de Dios es el olivo. No, el olivo es Israel. Y muchos cristianos han querido arrancar a Israel porque Dios ya se olvidó del pueblo judío, lo cual es otra absoluta mentira. Y quieren injertarse en ese lugar como si fuesen Israel. Y es importantísimo que nosotros tengamos claridad en este asunto. Israel son los hijos de Dios. Nosotros en la gracia somos hijos adoptados con derechos legales. Bueno, legalmente somos iguales, sí, pero ellos siguen siendo los hijos naturales de Dios. Igual ambos somos amados, sí, pero ellos tienen muchas cosas maravillosas porque a través de ellos se preservó el mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Algunos en la fecha de la escritura de esta epístola, algunos dicen después del año 70, otros dicen antes del año 70, aquellas personas, ¿qué evidencia haya? No hay ninguna evidencia en qué año se escribió, pero consideramos que esta epístola nos habla mucho acerca de las tradiciones judías, la forma de los sacrificios, y no se habla de un acontecimiento tan importante como fue la destrucción del templo judío en el año 70 por Tito, general romano. Como no se habla de la destrucción, que es todavía algo que hasta el día de hoy por ello lloran los judíos, entonces consideramos que fue escrita antes del año 70. Bueno, entonces eso en cuanto a una leve introducción acerca de esta epístola. Es una epístola que fácilmente podríamos decir
Es una epístola para personas maduras, es una epístola donde se va a servir alimento sólido, es una epístola de revelaciones fantásticas, fabulosas, revelaciones que están todas aquí, fluyen en este precioso libro, pero que muchas veces no se hace, no se hace llegar al tema concreto, pero Hebreos sí lo hace. Entonces, vamos a ir a empezar nuestro estudio en Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto es maravilloso. Este versículo empieza siendo una de las revelaciones más impresionantes del Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa revelación? La última palabra de Dios al mundo se llama Jesús. Jesús encarnado, Jesús muerto, Jesús resucitado, Jesús glorificado. Jesús es la última palabra de Dios a este mundo. Y ya la revelación del Hijo de Dios está completa. Y el libro de Apocalipsis dice, ninguno puede ni debe añadir ni quitar de las palabras del libro de esta profecía. Hebreos nos aclara y nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí hay un tremendo problema. Hay muchas personas que están en las iglesias y que, hermano, le voy a dar profecía. La profecía está sellada, está completa y terminada. Y hay maldiciones a quien añada y hay maldiciones a quien quite. La profecía está dada para que la estudiemos, para que la comprendamos, para que la creamos y para que obedezcamos la palabra de Dios. Pero desafortunadamente, la adivinación ha reemplazado a la profecía. Y hoy día la apostasía se metió en las iglesias y todos felices porque nos dicen al oído lo que queremos oír. Porque es que la Biblia nos dice que tenemos que cambiar tanto, que somos tan malos, que nos toca esforzarnos y a nosotros nos gusta oír, que eso es suavecito, bonitico y todo facilito. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí hay algo maravilloso y es entender, y es muy importante que nosotros entendamos. Aquí viene un término y dice en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿a qué padres? ¿A los padres de quién? ¿De cuál? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Es importante que nosotros entendamos que Dios es un Dios de familia. Vamos al libro de Éxodo capítulo 3 versículo 6. Éxodo 3, 6. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6, en el Antiguo Testamento, Éxodo 3, 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué vemos acá? Dios es el padre de los judíos. Está hablando de los padres de quién? De la nación de Israel. ¿Sí? De eso está hablando. No debemos perder el enfoque central. Este libro es un libro maravilloso escrito para los judíos, pero dentro del propósito de llegar a los judíos hay una cantidad de revelaciones preciosas para nosotros porque tiene muchas cosas que va a mostrar, unas riquezas súper maravillosas. Entonces volvemos, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos en un versículo 2 también un versículo extraordinariamente lleno de información. Dice, en estos postreros días, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la máxima y la completa revelación del Padre para la humanidad. Libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 nos habla acerca de la promesa.
Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Dice en Isaías 7, 14, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La señal y la promesa del nacimiento sobrenatural, virginal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a Hebreos en el capítulo 1, versículo 12, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo es el heredero de todo y Jesucristo es el motivo por el cual este universo fue hecho. O sea que el tema central del universo es Jesús. Sí. No entiendo, explíqueme un poquito. Muy bien. El tema central de este universo es Jesús, en el cual fue puesto el hombre para que tome la decisión con o en contra de. ¿De quién? Del tema central. Jesús. Sí. Tenemos que tomar una decisión. Y el que no toma ninguna ya tomó una, porque Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Nosotros somos los que tenemos que elegir si somos hijos y siervos de Dios o no lo queremos ser. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, Juan es otro que también presenta de una manera maravillosa la eternidad, la grandeza, la majestuosidad del Rey Jesús de Nazaret. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del Verbo. Vamos a devolvernos un poquito, vamos a leer el 1 para coger el tema, aunque tengo que leerlo otra vez más adelante. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea que Jesús, o sea que Dios estaba con alguien desde la eternidad, desde antes del comienzo del tiempo. Sí. ¿Y quién era ese alguien? Él mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el principio Dios. Quiere decir, antes del comienzo del tiempo ya existía, ¿quién? Dios. Manifestado en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que existe fue hecho por Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que Él es el dador de la vida, Él es todo. Y ese verbo nos dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién? ¿Cómo así? El Hijo de Dios encarnado en una virgen. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, volvemos a Hebreos y dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otro verso impresionante. El cual siendo el resplandor de su gloria, es de la misma gloria, es de la misma sustancia, y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir eso? El Hijo de Dios encarnó en el vientre de una virgen, sí, pero no quiere decir que empezó a existir cuando nació como ser humano. No. Él es eterno. Existía antes de que el universo del tiempo existiese. Desde siempre.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados mediante sí mismo, el santo, el justo, murió por los injustos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque toda su obra está concluida. ¿Qué dijo? Consumado es. Tenemos entonces en el versículo 3 a un Cristo que terminó una obra de redención por la humanidad de una forma maravillosa. Un Cristo eterno. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Volvemos otra vez para leer nuevamente Juan 1.1. Y Juan 1.1 nos habla acerca de esa preexistencia de Cristo como Dios. ¿Por qué Dios? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego leemos que el Verbo encarnó y se hizo hombre y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y se refiere ¿a qué? A que Jesús es Dios, pero es Dios encarnado. Volvemos a Hebreos nuevamente, seguimos. Dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí tenemos algo que es supremamente importante. Muchas veces nosotros somos muy pasados, confianzudos. Jesucristo es el Todopoderoso, es el Rey del universo. Sí, Él ha querido en su amor decirnos hermanos y llamarnos como hijos, pero nunca quiere decir que deja de ser quien es. Y debemos acercarnos a Él prudentemente. El libro de Isaías nos advierte y nos dice, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. También dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y tenemos que aprender a acercarnos a Dios. No es como nosotros. Se hizo hombre, pero es el inmortal, invisible, todopoderoso, el Rey soberano, el dador de la vida y el que mata. Entonces debemos tener temor, amor y acercarnos a Él con respeto. No es como nosotros no somos superiores a Él. Él es muy, 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 muy superior a nosotros. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Jesucristo es muchísimo más que los ángeles. Y muchos a veces llegan a ver una visión, una aparición de ángeles, y uy, es que eso fue increíble, el poder, la gloria. Sí, Jesucristo es muy superior. Cuando el Hijo del Hombre regrese, su gloria sobrepasará la luz del sol del mediodía. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y los muertos serán recogidos con máquinas. ¿Por qué? Porque Él sabe quién es quién. Y Él ha dicho, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y también ha dicho, todos los que me aborrecen aman la muerte. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esta es una parte que la gente suele leer mal y confundirse mal. ¿El Hijo de Dios fue engendrado? Sí, en una virgen. Sí, ¿empezó a existir entonces desde ahí? No, ahí es donde está el error. No. Existía desde siempre de la eternidad. Pero nació como nace un humano normal. Sí, pero no es un humano normal. ¿Qué dijo Jesús antes de morir? Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Jesús fue martirizado horrendamente.
pero solo cuando Él decidió morir, murió. Y entonces exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró. ¿Es Dios? Absolutamente sí. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La gente se confunde nuevamente porque no puedes partir a hacer las diferencias de las situaciones. El hijo fue engendrado, sí, nació como un bebé normal, pero eso no le quita su preexistencia. Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Pero solo entienda una cosa, siempre fue hijo. Por los siglos de los siglos antes y será hijo por los siglos de los siglos después, eternamente y para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 58. San Juan 8, 58. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, Jesús da unas palabras que causan conmoción en los oyentes de una manera impresionante. San Juan 8, 58. Dice así. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo? Yo soy más viejo que Abraham. Lo cual era cierto, absolutamente cierto. ¿Cómo va a decir que es más antiguo que Abraham? Tiene 30 años. Él existió desde la eternidad y es eterno. Nuestro pensamiento humano a veces nos hace pequeñas pilatunas para no entender esas cosas. Entonces seguimos. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Otro verso impresionante y maravilloso. Este versículo nos recuerda algo que es muy importante. Una de las cosas que Satanás siempre ha querido, anhelado y ha buscado es la adoración. Y está prohibido. Los 10 mandamientos, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahí vemos que apareció un oeste de ángeles cantando y adorando a Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Lucas 4, 8. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 8, leemos lo siguiente. San Lucas 4, 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Leamos otra vez con mucho cuidado. Satanás está con Jesucristo tentándole y pidiéndole que le hace el camino fácil. Si todo esto te daré, si postrado ante mí me adoraré. Si Jesús le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué quiere decir eso cuando aquí leemos en Hebreos que el Señor mandó que adorasen a Jesús? Quiere decir lo mismo que está diciendo, que Jesús es Dios. Eso es. Por eso Hebreos revela tantas cosas maravillosas que están escritas en todas partes, pero que Él se encarga de decir, mire, vea y entienda. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces tenemos acá, Él tiene ángeles, tiene ministros, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Notó algo muy especial? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Dios qué? Con mayúscula. Dios único y verdadero Dios. ¿Qué quiere decir eso? El Hijo es Dios.
es de la misma esencia, de la misma sustancia. Jesucristo nos lo dijo, yo y el Padre, uno somos. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 27, Mateo 11, 27, Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a ninguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Dios mismo hizo el camino para que lo encontremos. Y no hay otra manera. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesús. Bueno, volvemos, seguimos en Hebreos. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, seas por siempre cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo es superior a todos e igual a Dios. Jesucristo es Dios. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. Otra revelación impresionante. La gente hace una cantidad de diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y rechazan muchas de las cosas del Antiguo Testamento, cuando el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y el Espíritu Santo del tiempo de la gracia son uno solo, son el mismo. Por eso les digo, Hebreos hace una serie de revelaciones impresionantes. Pero tú eres el mismo y tus años no cambian. Dios no cambia. Nosotros cambiamos, las sociedades cambian, las costumbres cambian, pero Dios no cambia. Vamos ahora al libro de Malaquías. Dice Malaquías en el capítulo 3, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios les dice en qué. Les dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y les contesta Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Ay, pastor, lo que pasa es que el pastor Menchano dijo que no había que dar más eso. Dios no cambia. ¿Qué es lo que cambia? La manera. ¿Cómo se debía dar en el Antiguo Testamento? Por obligación, por decreto y por ley. ¿Cómo se debe dar en el Nuevo Testamento? Por voluntad, por amor. Eso es lo que ha cambiado. El versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10, y hasta ahí vamos a leer. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
¿Qué es lo que la Biblia encierra y que yo a veces no entiendo? Que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Así de sencillo, así de simple y así de claro. Sigamos, volvemos a Hebreos y seguimos leyendo. Dice que el universo entero está creado porque hay un ciclo de la vida, de muerte y vida, de muerte, para ser destruido. Muchas personas tienen en sus proyectos futuros vivir eternamente y quieren vivir como 1000 vidas y no se imaginan que Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está determinado para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos que entender que este universo entero ha sido destinado para la destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro 3:7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos dice San Pedro acá: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un día del juicio con Noé en el cual la tierra fue inundada con aguas, y que el próximo día de juicio, que no será con Noé, sino que será el juicio final, la tierra será enjuiciada con fuego. Pero entonces ya dirán muchas, ay, no me hago un búnker. Sigamos leyendo para que sepa lo que va a pasar, para que sepa qué debemos hacer. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir eso? Dios está por fuera del tiempo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la solución para el juicio final? El arrepentimiento. ¿Cuál es la solución cuando Dios destruya todo el universo y nos quedemos sin rancho? ¿Y qué va a pasar? Si nos arrepentimos y pedimos perdón, tendremos en la herencia de nuestro Dios cielo nuevo y tierra nueva. Sigamos leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda esta tierrita que tenemos no va a quedar nada. Así que, ¿dónde es sabio que nos metamos? Bajo la sombra del Altísimo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Para muchos, el hecatombe, se acabó todo, a llorar. Para otros, mira lo que sigue el versículo 3, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué hay para el futuro de nosotros? Todo. Si tenemos fe, si creemos a Dios, si le obedecemos, si somos agradables a nuestro Dios. Volvemos a nuestro estudio en Hebreos y seguimos leyendo acá, ya estamos a punto de terminar. El versículo 13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esto es algo que una persona de rango militar lo entiende muy bien. Cuando una persona tiene su rango militar, todas las personas de inferior rango van a su izquierda. Pero si llega alguien de rango superior, ese se ubica de una vez a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios el Padre exaltó hasta lo máximo a Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, aunque era hijo. Siéntate a mi diestra. Y eso no quiere decir, o sea que ahora Jesucristo es el mero mero.
Ellos no pelean entre los tres. Los tres son uno. Los tres se honran, los tres actúan de una sola manera. Dice entonces, ¿no son espíritus ministradores los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí. Y terminamos nuestro estudio en el libro de Salmos. ¿Dónde lo tengo por acá? Bueno, vamos al Salmo 2. Vamos a leer desde el versículo 10. Salmo 2, 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Todos los altos cargos públicos, agachen la cabeza con temor, porque hay alguien por encima de todos, y ese es Jesús de Nazaret. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué dice? Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque es un Dios justo y no tendrá por inocente al que es culpable. Lava tus manos y endereza tus caminos. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque ella nos revela, Señor, tus propósitos eternos, tu santa voluntad. Tú dices en tu palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. El anhelo de Dios es compartir su gloria con nosotros. Es una gran familia que se ama, que se honra, que se respeta, que se cuida, que se purifica cada día para hacerle agradable. Bendícenos, amado Dios. En tus manos encomendamos nuestra vida. Bendecimos, amado Dios, a nuestros hermanos. Oramos, Padre Celestial, por todos aquellos de tus siervos, Señor, que pasan por momentos difíciles. Sé propicio a cada uno, Señor. Y derrama de esa gracia abundante en nuestros corazones. Y ayúdanos a vivir, Señor, como siervos obedientes, Señor, siéndote agradables siempre, Señor. Cada día. Cada acontecimiento noticioso nos muestra que el rapto de la iglesia está más y más y más y más cerca. Ayúdanos a no ser insensatos sino sabios y entendidos, para poder, dice tu palabra, los entendidos entenderán, mas los necios no comprenderán. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para oír y ojos para ver y saber ¿qué es lo que debemos hacer? Pedimos tu santa bendición, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.